de 50 años es un periodo muy largo donde las personas, digamos, vamos envejeciendo, pero las sociedades van creciendo. Anécdotas, tenemos miles de anécdotas. Una cosa que fue muy importante es la realización de congresos, que era en el momento en que uno paraba lo que estaba haciendo, se reunía, presentaba sus resultados, discutía cosas y establecía relaciones de amistad realmente con el resto de los colegas. Podía asistir simultáneamente a distintos tópicos. La carrera de genética sufrió los embates de gente que pensaba que la genética era algo tremendo, algo terrible, que a través de experimentos de genética se podrían, por ejemplo, generar monstruos. ¿No es cierto? Cosas que, bien, hoy nos damos cuenta de la importancia que ha tenido esa idea. ¿Desde cuándo tenemos relación? Podríamos decir que desde siempre, pero esa relación fue una relación muy positiva. Fue la relación de muchas de las personas que aquí estaban. Todo eso me permitió tener un panorama de lo que es la genética y qué valor tiene insertarse en una disciplina que presenta tanta diversidad y variabilidad. Promoviendo, apoyando y siendo proactivos con una idea nueva y que podía resultar muy loca. Buen día. En nombre de la comisión directiva le damos la bienvenida. 1969 es una fecha muy especial y agradecemos infinitamente la presencia. Tenemos gente de todo el país y eso es muy gratificante. Así que esta es la historia de la SAC, nuestra revista mendeliana, con su primer volumen y tapa.
El año 1969 fue un año de muchos acontecimientos. Además de todos los aspectos genéticos que ya conocemos, la primera fertilización in vitro y muchas cuestiones que pasaron en 1969, el Jumbo 747 es en ese año, y muchos acontecimientos que vamos a ir viendo a lo largo del video, marcaron esto para culminar con la fundación de la SAC. Toda la música es de 1969. El Freiland, antes la llegada a la Luna, la misión a Nürburgring de Juan Manuel Fangio, la película que escribió Jorge Luis Borges, Invasión, el Magiclip, Boca sale campeón en Argentina y sale campeón nacional el mismo año, pero lo más importante que nos relaciona a los genetistas es el semillero, y Racing sale campeón en la 4ª división. El Ford Freiland, el Ford Falcon, perdón, Almendra, vamos a ir escuchando las músicas de todos estos que marcaron 50 años de historia. El Cordobazo, antes tuvimos el 15 de mayo el Correntinazo, luego el Rosariazo, el 16 y el 29. Elena Pepe, Miss Argentina de esa época. Genético, los quintillizos Diligenti de esa época. El Peugeot 504. El Rosariazo, como decíamos, el 16 de mayo, con la muerte de Blanco. El Hornero de 1969. La Operación Masacre del Libro, la tapa del Clarín del 13 de diciembre de 1969. El Instituto de Genética, donde ese sábado del 69 se crea la sociedad. Nuestro primer presidente en esa época, y estos son los baluartes que el año anterior, en el 68, en Porto Alegre, fueron los que tuvieron la idea de crear la Sociedad Argentina de Genética, y que tenemos aquí algunos presentes. El doctor Leloir en la entrega del premio Cherny, el que está al lado de Leloir en primera conferencia, la primera auspicio de la SAC, el primer manuscrito de Mendel, que ustedes lo tienen en el dossier, el doctor Rabasa, presidente, el Congreso de Ushuaia, que fueron varios, y estas son fotos que han llegado de los socios. El doctor Bianchi era presidente en ese momento. Ese es Enzo Muñoz, los que recuerden de aquella historia. Ahí está Di Pierri, Mariotti, Kirchmann, de varios. La primer mendeliana, Alejo von der Pallen, presidente. El latinoamericano en Mendoza, el 79, Bianchi, Salpaz. ¿Cómo eran los certificados en el 78? Esto es Vaquerías, el ingeniero Snack, profesor. Miren la primera fila, von der Pallen. Así se avisaba a los socios que eran socios, que se les había aceptado su solicitud. El certificado del 79, doctor Gaudo aquí presente, presidente de la SAC. Fotos que enviaron los socios de Mendoza, en este caso 79. Salzano, Frota Pessoa. La tarjeta de la entrega del premio Cherny al ingeniero Mazzotti. Cialceta y los Ferreira, de Río Cuarto. Esta es la tarjeta de los 10 años de la SAC, cuando el doctor Enrique Gado era el presidente y Lidia Vidal Rioja era la secretaria.
el Congreso en Mar del Plata en 1980 y el primer curso de estadística, la vena Liliana Picardi así parada. Jorge Mariotti de Tucumán, los recibos de esa época de los latinoamericanos, $10, hoy fueron 100. Jujuy, el Congreso de Jujuy, Antonio Crapovicas de Livone, Corrientes. La doctora Norma Manielli de Mendoza. Martín Rubisek, que acaba de ser declarado Mar del Plata ciudadano. Iván Tiranti, de Río Cuarto. Elba Martínez Picabea, de Yorsú, presidente. Liliana Picardi, la joven Poverene Camadro y Adrián Andrés. Presidente Cristina Barreiro. Camilo Cuarín. El afiche de los 30 años y la donación de Fontana Rosa. Esto es en Bahía Blanca. Carlos Naranjo. Fotos del Rosario, del Congreso de los 30. La compra de la sede con Camilo Cuarín, con Falonieri y Beatriz Ayman, que era la tesorera. Fernando Dulut, del gerente de La Plata. El trabajo que estudió citogenética en el 2000, Juan Kunzi. Juan Vilardi. Los 40 años, algunos estuvieron presentes que están aquí en Castelar. Esto es Huerta Grande, cuando Juan Vilardi fue presidente. Aquí está Dulut y Rosa Genghini de Río Cuarto. Ovidio Núñez, que acaba de ser homenajeado en Bahía Blanca, y estaba Iván Tiranti. Malargüe, la revista mendeliana con la nueva tapa. Malargüe, Graciela del Rey. Los presidentes de la Sociedad Latinoamericana que dieron el impulso para continuar con la ALAC. Camilo Cuarín dando la conferencia Fabret en el acto inaugural. La comisión directiva que organizó Trelew. Lidia Vidal Rioja para la Nación. Ana Palermo, socia fundadora. El doctor Alberto Solari, presidente en el 2007 al 2008. Carlos Mesadra, 2008 al 2009. Presente aquí. La torta. Veremos cómo es este año la torta. Bueno, figurita. María Inés Echeverría, la vicepresidente que no pudo venir de Mendoza con Elba. La doctora Manielli aquí presente. Alberto Fenocchio de Misiones y Guillermo Giovanni Batista, que no ha podido venir. María Inés Oyarzábal, Elsa Camargo, la editora de la revista que aquí tienen para observarla. La obra anterior. Poverene, Mónica y Juan. Jorge Cladera aquí presente y Liliana Picardi entregando el premio. Doctor Bianchi dando su conferencia de los 40 años de la SAC. Santiago Licor, miembro de la comisión directiva en su momento, con Rafael Boggio Boncero. Los que estaban en el acto, con una curiosidad, ninguno mira el celular. El almuerzo, el afiche de Corrientes, muy exitoso, sobre todo por su fiesta, por la cena de gala que hicieron durante el Congreso. Esta la filtró Ezequiel, a quien le tengo que agradecer a Ezequiel, gracias, a Ezequiel Bocio y Paula Facio, que son los que editaron el video y metieron esta foto. María Inés Oyarzábal, Liliana Picardi en el acto inaugural del Congreso Latinoamericano en Rosario. Juan Pablo Ortiz, Viviana Solís Nefa, que no puede venir. Betty Simon. La entrega del mando en el 2013.
que fue muy característica. Mónica Poverene, presidente en el 2013, la entrega de la notebook a Elsa Camadro en la fiesta de... Esto es las mochilas que sobraban del Congreso, fueron donadas a una escuelita de fútbol. El doctor Martín Rubicel recibiendo en el Congreso de Mar del Plata en el 2015 una distinción. La firma del convenio con la primera universidad que tiene la licenciatura en genética. De Misiones, por supuesto. Las fotos del latinoamericano en Montevideo en 2016. La Comisión Regional de Buenos Aires Sur en una de las reuniones. Bueno, el doctor Gado, aquí la SAC auspiciando el curso que hace generalmente el CEMIC. El Congreso de Catamarca 2017. Y esta placa termina con la importancia de la genética en la parte que nos concierne a los vegetales y que es la importancia de la genética en la producción. Los socios de la SAC distribuidos en todo el país en porcentaje. El Congreso Mundial de Genética o Internacional de Genética, el acontecimiento más importante en el primer semestre del año. Racing campeón, y esto fue el acontecimiento más importante del segundo semestre del año. Todos nuestros socios cooperadores, esperamos poder agregar otra página en las próximas décadas. La comisión directiva que nos estamos yendo hoy, así que algunos estamos muy alegres de dejar. El acto inaugural de ALAC Mendoza, que marcó un hito en los congresos latinoamericanos y nacionales. Estas fotos están seguidas por Nico Spoto, que es el encargado de toda la filmación del evento y la edición, y le agradecemos su colaboración. Y después los socios que no han podido venir lo van a poder tener en la página. La delantera más famosa de la comisión directiva. Nuestro póster, banner de los 50 años, y la que va a conducir a partir de la tarde la comisión directiva de la SAC, Ángela Solano. Nuestro programa, para no perder tiempo, como saben, que son compañeros míos de trabajo, que es mi frase preferida, no podemos perder tiempo. Entramos ya en lo que es la conferencia a cargo del doctor Enrique Gado. El doctor Gado es médico de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina. Hizo su capacitación de posgrado en el New York Hospital, en la Universidad de Cornell. Es fellow en genética bajo la dirección de Joe Simpson. Doctorado en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Medicina. Jefe del Departamento de Obstetricia y Ginecología, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, el CEMIC, Buenos Aires, Argentina. Director de capacitación de posgrado en genética en el Instituto Universitario del CEMIC desde 1998. Es director de la unidad académica del Instituto de Investigación CEMIC, especialista externo en la evaluación de la convocatoria de ingresos de la SAC, fortalecimiento, investigación, desarrollo innovación, CONICET, y tiene distinciones nacionales e internacionales. Me gusta porque la primera más importante es presidente de la Sociedad Argentina de Genética, 1978 al 80. Tuve el honor de... Es mi primera comisión directiva que estuve como vocal, así que tengo el honor de haberlo acompañado y haber aprendido mucho de él. El director del Centro Nacional de Genética Médica, en 1980 al 88, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires en 94, miembro del directorio de la International Society of Prenatal Diagnosis, fue tesorero y fue secretario, miembro de Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas, el Clan CONICET, centro colaborador de la OMS, miembro del Fetocospi Group, dedicado al diagnóstico prenatal y el tratamiento de los defectos congénitos. International Federation of Gynecology and Obstetrics, es integrante del panel de asesores en los aspectos éticos de la reproducción humana,
miembro del Comité de Ética hasta la actualidad, miembro del Grupo Asesor del Departamento de Salud Reproductiva y de Investigación de la Organización Mundial de la Salud, miembro de la Academia Nacional de Medicina, el CITEAN número 7, Pedro Rojas, presidente del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas, CEMIC, a quien le damos la bienvenida y agradecemos. Lo que me olvidé decir, que un 6 de diciembre de 1969 se creó el Centro Nacional de Genética Médica bajo la conducción de Eduardo Castilla, y posteriormente el doctor Gado fue el que tomó la dirección de dicho instituto. Enrique, un placer tenerte, un honor. Gracias. Cuidado el escalón. Si el RT te cubre igual, pero... No tengo música. Te cantamos. Vas a tener que hablar. Tantos títulos y no tengo música. Esto es un título un poco ambicioso, pero bueno. Trabajé un poco para variar. Y les voy a contar. La Nación no cumplió 50 años, cumplió 150 años, el diario. Y me llamó la atención lo que escribió Nora Barth. Dice: un horizonte sin límites, clave para la humanidad. Avanzan los ensayos para curar enfermedades modificando genomas alterados. Esto es fuerte. Hoy ya no se encuentran Darwin, Einstein, Galileo, Watson y Crick, ya se unieron, porque había que unirse. No hay mentes así como esta que ven acá. Y mucho más para el genoma humano. Bueno, empecemos por los stem cells. Gran problema de stem cells. Se metió un presidente de Estados Unidos, Bush intervino en esto, porque había una esposa de un expresidente que quería utilizarlas y hubo prohibiciones, etc. Esto es lo que se pensaba. En el caso de la esposa del expresidente de Estados Unidos, era una enfermedad. Acá lo que sí pareciera es que a nivel de músculo esto es posible. Para células pancreáticas, en el CEMIC tenemos ahora un laboratorio translacional con una especialista muy importante de la UBA en células pancreáticas, y algo trabajaremos en esto. Bueno, esto es el tema quizás más controvertido, digamos. Dilema no se enfrenta ante esto, pero bueno, hay cosas que no se pueden hacer, digamos. Esto no se puede hacer. Bill Gates. Y Bill Gates, mucho de lo que vamos a ver a partir de ahora tiene que ver con él. ¿Por qué tiene que ver con él? Porque es el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico que logró Bill Gates y la fundación de él, que sigue apoyando eso a través de la OMS, es lo que posibilitó muchas de las cosas que nosotros tenemos que enfrentar ahora, digamos, como esta. NGC son formas secuenciales muy rápidas y económicas. Y esto es lo que en este momento se puede hacer. Estamos hablando ya del año 2019, 2016, 2017. Eso es lo que es NGC. Y a la extrema derecha de ustedes está la Preimplantation Genetics, en inglés. No me digan, traducirlo complicado. Y esto es un dilema, sin duda. En Oriente lo están haciendo. Clones lo van a lograr. En humanos
es un dilema muy grande, pero a nivel animal es una realidad. Y además es una realidad desde el punto de vista económico, porque se exporta. Volviendo a nosotros, al ser humano, tenemos el embrión, la parte neonatal y el adulto. Editar genes. ¿Se podrán? Sí. Dividir, sí. ¿Se podrá hacer esto también en humanos? Sí, para ciertas enfermedades. Porque hay enfermedades que se pueden curar con el epigenoma. ¿Hasta dónde es posible? ¿Qué es límite? Lo busqué en un diccionario. Es fijar la extensión que pueden tener la autoridad o los derechos y facultades de alguien. ¿Cuál es el límite? Llegamos. Norma. El límite es la ética. Es el límite que existe. Es el ética. Es el único límite que podemos tener. Son los aspectos éticos. Y llegamos a la fertilización asistida. Pero fertilización asistida de alta complejidad, que permite comprender eventos que ocurren durante el periodo preimplantatorio. Y tiene que haber un límite también para esto. Y bueno, la UNESCO lo ha definido, no lo voy a definir yo acá delante de ustedes. Y está muy claro acá. Este es el límite para la UNESCO. Ahora, cada uno en el laboratorio lo fija por sí mismo. Siempre el riesgo y el beneficio. ¿Va a impactar el genoma humano en la medicina? Por supuesto que va a impactar. Ni el acto médico, ni el inicio de la vida pasan por la molécula. La biología molecular es una herramienta más a disposición del médico en su incesante lucha contra el dolor. No sé qué premio Nobel, pero me atrevo a decir eso. Me la aceptaron para publicar. Sigamos. Esto es muy importante. Las redes de comunicación tienen un acceso tremendo, sobre todo con los adolescentes. Los adolescentes se manejan a través de las redes de comunicación. Y nosotros podemos dar muchas conferencias y hablar de dilemas y de parte ética, pero los adolescentes y los adultos miran a través de la red de comunicación y a través de eso, como son influenciados por las redes. Acá es un tema un poco difícil, pero lo voy a encarar. ¿Qué es un embrión humano? Digamos, la vida humana cualquier célula tiene vida humana. No toda estructura con vida humana es una persona. Toda persona posee vida humana, obvio. ¿Un embrión es vida humana? ¿Es persona? No sé. ¿Esta es una vida humana? ¿Es una persona? No lo sé. Pero es un embrión dividiéndose. Que ni la ley ni los legisladores, y esto se aplica mucho, sobre todo a nuestros países subdesarrollados, y los sociólogos reemplazan los médicos científicos en determinar prácticas aceptables y decidir qué se puede y qué no se puede hacer sin haberse sentado ni una sola vez frente a un solo paciente, cuya vida y esperanzas ellos gobiernan. Diputados, senadores, etc. Sigamos. Hoy todo es redes. Si uno quiere hacer investigación, tiene que manejarse a través de redes. Y yo estoy seguro que todos ustedes tienen alguna red. Y me voy a referir a alguien que fue visionario en esto. Y es Eduardo Castellano. Él fue visionario.
él ideó una red que cubre toda América Latina en una época en que era, decía, ¿cómo vas a trabajar con el laboratorio al lado? ¿Cómo va a trabajar este hospital con este hospital? ¿O esta provincia con esta provincia? ¿O este país con este país? Y Eduardo dijo que sí. Claro, hizo muchas otras cosas, ¿no? El generalvinismo, por ejemplo. Pero esto de las redes es de Eduardo. Esta es la red que él creó. La creó en el año 67, cuando de nuevo un hospital no podía trabajar con hospital al lado. Y él creó esa red en el año 67. Y miren las cantidades de nacimientos que esta red ha examinado, y los casos y sus controles, y la información que tienen los controles es valiosísima. Él logró esto, crear una red que a su vez se multiplica con otras redes en el mundo. Fue presidente de la SAC. Él cedió, y ahora me voy a referir a la SAC, cedió la biblioteca del Centro de Genética Médica de Salud Pública para que vengan todos los genetistas de distintas disciplinas a tener las reuniones en esa biblioteca. Él lo hizo. Y era una biblioteca de salud pública, y venían ingenieros agrónomos, venían todos. Creo que es la última. A ver. Sí. Doctora, llegué a la hora de siempre. Lo que ocurre es que usted llegó más temprano. ¿Acaso le fue mal en la cita de anoche? Ay, doctor, usted sabe, los hombres han roto mi corazón. Ya no quiero saber nada de ellos. Dudo que hayan roto esa piedra que usted lleva en el pecho y llama corazón. Ay, doctor, por favor. Dígame, ¿por qué quiere que lo acompañe en esta última sesión? Ay, no, doctora. Mire, usted es una mujer independiente, que no se deja influenciar, sumamente inteligente, eso es importante. Además, es la primera mujer de esta región en doctorarse en medicina.
Y cada vez seremos más. Más, sí, sin duda, no lo dudo. Y seguro que mejores médicos que nosotros, los hombres. Dígame, doctor. Sí. ¿Noto en su mirada que usted me quiere? Sí, la quiero lejos, doctora. Ay, ¿cuán lejos acaso? ¿1 centímetro? Pero por favor, doctora, no me busque, doctora. Ay, doctor, sigue molesto. Sí, sigo por esto. Hoy es el día. Hoy el mundo debe saber de él. No estoy de acuerdo con usted. Ese hombre no está en sus cabales y debe quedarse aquí. Por esa razón estoy molesto. Usted siempre me lleva a la contra. Analizo la situación. No hay nada que confirme lo que él dice. Sí lo hay. He confirmado la veracidad de sus palabras. Creo que hay un investigador en Alemania y otro en Holanda que han llegado a las mismas conclusiones que él. A propósito, espero que no se haya... porque lo estoy esperando y no se haya demorado con Herr Johann Karl Salerno hablando de algunas cosas. Pero bueno, ¿sabe dónde se puede encontrar? Debe estar por el jardín. Se la pasa con esas arvejillas haciendo quién sabe qué. Padre Mendel, lo estaba esperando. Doctor Hersen, disculpe la demora. Me encontré con el joven Herr Salerno, que insistió en entregarme unas semillas de maíz. Ah, bueno, mire usted. Aquí me tiene como me lo solicitó. Así es, perfecto. Buen día, doctora Javi. Buen día, señor Mendel. ¿Qué hace ella aquí, doctor? Mire, ella nos va a acompañar. Por lo tanto, le pido, por lo menos por el día de hoy, que deje de lado su encono con la doctora. ¿Lo noté bien? Por supuesto, doctor. Me extraña. ¿Qué fecha es hoy? Hoy es... 9 de marzo. Es cierto. Anoche dio su charla en la Sociedad de Ciencias Naturales de Brünn. Sí, pero la segunda, la primera la di el 8 de febrero. Ay, ¿cómo le fue? Bueno, usted se preguntará si hubo aplausos. Por supuesto que los hubo. Pero esto es común en todas las charlas, lo cual no significa que mis resultados hayan sido comprendidos. ¿A usted no le ha ocurrido haber ido a una charla científica, no comprender en absoluto de lo que se habla y aún así aplaudir? Por supuesto. Podemos pasar el día hablando de esto, doctor. Sí. Y uno además no sabe qué cosas aplaude, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, pero vayamos a lo nuestro, lo estaba esperando. Bien. Si es tan amable, por favor, ubíquese. Mire, estuve analizando los estudios que le hicieron acerca de su salud y he notado con agrado que han disminuido sus ataques depresivos. Eso es bueno. Espero que esté tratando de dejar de fumar, porque 20 cigarrillos por día es mucho, padre Mendel. Y además, debe cuidar sus riñones, si no será su fin. No es fácil lo que me pide, doctor, pero le prometo que trataré. Perfecto. Bueno, a ver, sé que las preguntas le sonarán repetidas, pero necesito hacérselas. Si son aquellas preguntas que me ha hecho cientos de veces, pero repetirlas le sirven a sus estadísticas y al discernimiento de la doctora Javi, como a mí me sirve repetir a mis experimentos, adelante, doctor. Estoy de acuerdo en colaborar con usted. Muy amable, padre Mendel. Bueno, empecemos. ¿Cuándo y dónde nació usted? Bien, yo nací el 20 de julio de 1822 en Kaysersdorf, un pueblo del Imperio Austrohúngaro. Hermano, ¿dónde Teresia. estabas? Te busqué por todos lados, tenía miedo que hubieras empezado tus trabajos en el jardín y te ensuciaras. Pero Teresia, nada más bello que ensuciarse las manos con el trabajo propio. Las manos, no la sotana. Tienes razón, disculpa, hermana. ¿No te dije que iba a estar con el doctor Hersen en su oficina? Tú solo hablas de cruzamientos, estambres y pistilos. Se nos sumó la doctora Javi. Pero déjame que te los presente. El doctor Hersen, una persona con la que me da mucho gusto conversar. Me imagino por qué. Su nombre significa en alemán arvejilla. Y la doctora Javi, con quien no me da gusto conversar. Me imagino, tú me lo dijiste una vez. En alemán significa halcón y da nombre en griego al género de la planta Hieracium. Perfecto, Teresia. Bueno, Teresa, ya que se encuentra aquí, por favor, sea tan amable de acompañarnos. Siéntate, hermana.
Bueno, qué bueno que esté su hermana. Porque esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué, querido padre Mendel, no me habla de lo que hacía su familia? ¿A qué se dedicaban ellos? Bien, doctor, mi familia siempre estuvo ligada a las tareas de la granja y de jardinería. Papá Antón era campesino y mamá Rosín era hija de un jardinero. Mi familia se completaba con mi hermana Verónica y mi hermana Teresia. Teresia, por cierto, ¿puede darme una mano con estas semillas? Mira. Debe separar las de color amarillo de las de color verde. Luego las cuentas para saber la cantidad exacta de cada tipo. Y por favor, anotas acá con precisión. Doctor, debemos ser meticulosos y sistemáticos en esto. Y luego las colocas aquí. Qué alegría ayudarte. Siempre lo has hecho, hermana. Teresia, ya que se encuentra, ¿usted se acuerda de esos años de la juventud de su hermano? ¿Cómo no voy a acordarme? Nosotros vivíamos todos en la granja. Nuestro padre era el encargado de los cultivos. Hacía cebollas, alverjillas. Como igual que nuestros vecinos, también había frutales, ciruelos y manzanos. La belleza del paisaje y del lugar, ¿cómo olvidarlo? Había lomadas, bosques, arroyos. Arroyos, doctor. Con lo que me gustaba chapotear en esos arroyos y entretenerme jugando en la naturaleza. Los inviernos eran fríos, pero los veranos no eran muy calurosos. Doctor, ¿me permite una pregunta? Señor Mendel, ¿se acuerda de sus estudios primarios y secundarios? ¿También va a hablar la doctora? Pensé que nos iba a acompañar en silencio. Ay, padre Mendel, sí, déjela. Se va a dar cuenta que las apariencias engañan. La doctora es muy inteligente. Ay, doctor, cómo me hubiera gustado en este momento ser bruja para convertirlo en un ratón. Pero la verdad creo que no hace falta, porque ya lo es, miedoso y comiendo queso. Le repito la pregunta, señor Mendel. Padre Mendel, por favor, Padre doctora. Ni falta que hace. Con mis hermanas Verónica y Teresia concurríamos a la escuela primaria y pública de Heinzerdorf. Luego, al cumplir los 12 años, fui admitido en la escuela secundaria de Troppau, cuyo director era nada menos que el monje Ferdinand Schaumann, miembro del convento de Saint Thomas en la ciudad de Brunn. Esa etapa cambió mucho mi vida y mis costumbres por el alejamiento de mis padres y de mi hogar. Luego volví en 1839 a ayudar a mi padre con las tareas de la granja, pero retomé mis estudios en 1840 hasta 1843 en el Instituto Filosófico de Olmütz. ¿Cómo te extrañábamos? Volviste cuando nuestro padre tuvo ese accidente. Así es, doctor. Mi padre tuvo un grave accidente que lo dejó inválido. Por esa razón tuve que regresar un tiempo al hogar para ayudarlo en las tareas que él realizaba en la granja. ¿Me permite? ¿Por qué su hermana Teresia es tan importante para usted? Y como lo ve, lo es aún, doctor. Ella ha tenido un gesto invalorable para conmigo. Ha cedido su dote familiar para que yo pudiera completar mis estudios eclesiásticos. La verdad que siempre le quedé agradecido. Afortunadamente, tiempo después, pude colaborar con ella en la educación de sus hijos, Ferdinand, Johann y Alois, todos graduados como médicos. ¿Te acuerdas de aquello, Teresia? Sí, me acuerdo. Lo que no tengo es noticia de mis hijos. Y esto es una gran tristeza para mí. Aunque haberte vuelto a encontrar a ti me dan las ganas de vivir. A mí también, Teresia. A mí también. Entonces luego prosiguió su... y también usted me parece que se llevaba muy bien con su sobrino, ¿no? ¿Con Ferdinand era el caso? Sí, doctor. Jugábamos mucho al ajedrez con Ferdinand. Mire usted qué interesante eso. Así es. Ahora, entonces después ya siguió con sus estudios, me imagino, ¿no? Estudiando... Sí, estudié durante 2 años más en el Instituto
filosófico, matemática y física. ¿Y quién lo propuso como candidato a sacerdote, padre Mendel? A pesar de que tuve la ayuda de mi hermana Teresia, los fondos no alcanzaban para La que... pregunta se la hice yo, señor Mendel, ¿eh? Perdón, padre Mendel, no el doctor. Los fondos no alcanzaban para que yo estudiara en la Universidad de Viena. Así que la única opción que tuve fue continuar estudiando, convertido en monje en el monasterio de San Tomás. Hayes, de Saint Thomas en Brunn, Ahora, exactamente. eso, no me equivoco, es un convento de monjes agustinos. Tal cual, doctor. Es más, ¿conoce usted el lema de los monjes agustinos? No, cuénteme, padre Mendel, cuénteme. Teresia lo sabe perfectamente. Es mi preferido. Dile, Teresia. Per scientia nat sapiencia. Así es, y lo tiene en latín, doctor. Por el conocimiento a la sabiduría. Ah, perfecto. Entonces, luego que ya continuó, entró al monasterio, ¿cómo fue ese paso que tuvo que hacer? Bien, yo ingresé al monasterio de Saint Thomas cuando tenía 21 años, recomendado por el monje Franz Friedrich, quien fue también mi profesor de física en el Instituto Oftalmológico, en el Instituto Filosófico de Brunn. Hay muchos. Yo le dije, No se preocupe. Yo le dije que me iba a equivocar, doctor. Pero permítame, Creemos que tenemos que seguir con estas terapias. Por favor. estoy en sus manos. Ah, lo compadezco. Entonces estuvo en el monasterio y Friedrich Franz fue su... Sí, él fue quien me recomendó como candidato a sacerdote. Ese era un centro de mucha vida intelectual. Ah, dígame, pero dígame, es algo que me interesa. Usted su nombre es Johann Mendel. Es decir, cuando se ordena... ¿Qué pasa? ¿Por qué le dicen Gregor? Bien, lo que pasa es que al ordenarme sacerdote, yo adopto el nombre de Gregor. Mi verdadero nombre es Johann. Pero al ordenarme en 1847 es que adopto ese nombre. A mí me apasionaba saber las tareas que hacían en el monasterio, ¿te acuerdas? Sí, Teresia, claro que sí. Algunas cosas me olvido, pero otras me acuerdo. Y otras me confundo. Pero es cierto, mis tareas básicamente eran pastorales. Era un centro importante, ¿no? Ese era un centro de mucha vida intelectual. Había... Sí, Teresia. Que había una gran biblioteca. Qué memoria, Teresia. 30.000 volúmenes, doctor, del siglo XVII. Iban de temas tan variados como la teología, la filosofía. También las ciencias naturales y entre ellas la física, una de mis preferidas. Una de las preferidas, sin duda. Así es, doctor. Pero... ese centro reunía afamados musicólogos, matemáticos, también botánicos y físicos. Ahora dígame una cosa, por tareas pastorales era complicado. ¿Usted era una persona tímida o no? Sí, debo reconocer que sí, y el abad del monasterio se había dado cuenta de ello. Por eso prefirió designarme como instructor de matemática y griego en la escuela secundaria de Znań, donde realmente cumplí una excelente labor, pero le soy franco, nunca llegué a obtener el título habilitante como maestro. Es verdad que eras tímido, te sonrojabas fácilmente. Debo reconocer que sí, hermana, tú lo sabes muy bien, me conoces. Pero debo confesarte que siendo muy muchachito, logré robarle algunos besos a una jovencita encantadora que tú conocías muy bien. La única forma de obtenerlo, mediante el robo. Ay, doctora, usted no sabe de eso porque los da gratis y a montones. Ay, doctor, prefiero eso y no comprarlo como usted, discúlpeme. Continuamos, padre Mendel, por favor. Es decir, usted entre 1851 y 53 va a estudiar a la Universidad de Viena, ¿no es así? Así es, yo ingreso a la Universidad de Viena para comenzar mi formación científica en 1851. Yo para esa época ya sabía mucho de física, tenía ciertos conocimientos sobre la reproducción de las plantas y algunas técnicas agrícolas que había aprendido con mi padre en la granja. Y así comienza su camino, ¿no? Allí comencé mi largo camino hacia la biología experimental. Y dígame,
tuvo profesores renombrados, ¿no? Científicos en ese momento renombrados en la Universidad de Viena. Por supuesto que sí. Yo recuerdo alguno de ellos, el célebre físico Christian Doppler. También el botánico Frank Junger. Y me estoy olvidando de un importantísimo, el matemático Andreas Estenhausen, que es autor del libro Análisis Combinatorio, que tanto me ayudó a comprender diversos fenómenos de la biología. Qué interesante. Ahora, recuérdeme, por favor, cuando comienza sus trabajos o sus experimentos con la arvejilla. Bien, yo comienzo mis investigaciones en 1851, pero en realidad mi primer trabajo, que presenté en la Sociedad de Ciencias Naturales de Brum, está referido a una polilla que atacaba al rábano, un trabajo de entomología. Es al año siguiente que yo realizo mi primera investigación en la arvejilla, sobre el gorgojo de la arveja. Desde aquella vez, esta planta quedó ligada por siempre a mi vida. Ah, muy bien. Ahora, sabiendo que a usted le encantan las fucsias, ¿por qué eligió la arvejilla? A mí me encantan las fucsias. Ahí tiene, ¿Te encantan las fucsias? Aquí tienes, Teresia. Muy bien que te las mereces. Bien, es cierto, doctor, a mí me encantan las fucsias, pero las arvejas de jardín poseen unas flores muy hermosas, que además son muy semejantes a las mariposas. Y ahí el nombre de esta familia Papilionaceae, que alude en realidad al papillón, el nombre en francés de la mariposa. Así que fue entre la hermosura de sus flores, la facilidad en conseguir las semillas, la polinización fácil y sencilla, y el crecimiento. Hay cosas extraños en el lugar, pero bueno, no se preocupe, continuemos. Yo no creo ver a nadie, doctor. No, si usted ve, no se crea, todos tenemos algo de locura, ¿sabe? Y el crecimiento fácil y sencillo es que me decidí por las arvejillas, doctor. Ahora, entonces, ¿qué características tuvo en cuenta usted de las arvejas para hacer sus experimentos? Bien, el color de las flores, el color de las semillas, sean amarillas o verdes, su cobertura, sea lisa o rugosa. En total son 7 las características. Yo realicé cruzamientos entre las distintas formas y a través de las distintas generaciones. Y anotaba muy bien los resultados de mis reproducciones. ¿Y esto qué demostraron, digamos, para usted? Bien, sirvieron para demostrar que la herencia está sujeta a ciertas leyes. Y que si conocemos bien la genealogía de dos individuos, podemos predecir con cierta exactitud cuál será el tipo de sus descendientes mediante su cruzamiento. Dígame, los resultados son presentados en 1865 de todo su trabajo. ¿Dónde? Bien, los resultados, si usted dice, el primero que tuve fue en comprender la importancia de la matemática y la estadística aplicada a los problemas de la biología. Analizó muchas plantas, me imagino. Más de 10.000, doctor. Y yo creo que esa fue la clave de mi éxito. El primer trabajo lo presenté en la Sociedad Científica de Brum. Ay, no se preocupe que hay moscas. Sí, ya veo. Sí. Pero bueno, dicen que ordenó varias separatas, padre Mendel, pero solo se conocen 7 de ellas. Y hay 2 que tuvieron importancia para su vida, ya, para bien o para mal. ¿Las recuerdas cuáles son? Bien, sí, yo en realidad ordené 40 separatas. Pero como usted bien dice, solo se conocen el destino de 7 de ellas. Una muy famosa, la que envié en 1866 al profesor de botánica de la Universidad de Múnich, Carl von Nägeli. Hombre de gran reputación y uno de los mayores teóricos dedicados al estudio de los mecanismos de la herencia. Más, le voy a decir otra cosa. Me acabo de enterar estos últimos días que una de sus separatas fue enviada al Instituto de Botánica
de Ámsterdam y llegó a las manos de un tal Hugo de Vries. Pero creo que también Carlos Darwin recibió. ¿Darwin? ¿Darwin? Yo leí su libro El origen de las especies. ¿Él habrá leído mi separata? Aparentemente no, dicen que las hojas estaban sin cortar. Pero volvamos a Nägeli. Él le propuso que hiciera sus experimentos con Hieracium. ¿Cómo le fue? Mire, doctor, se sabe que las flores de las plantas del género Hieracium son muy diminutas. Como usted, doctora. Además que sus semillas parecen asexuadas. No como usted, doctora. Y que incluso hay algunos clones con descendencia materna. Entonces, le brindó... Así que realmente la sugerencia de von Nägeli no me dio ningún resultado. Es más, casi pierdo la vista estudiando esas diminutas flores de Hieracium. Doctor, ¿Sí? no me olvide de esa carta de la que usted tantas veces me habló. Tiene razón, doctora. Gracias por hacerme acordar. Querido padre Mendel, tengo una carta acá que en su momento mandó el arzobispo de Praga al abad Knapp, el abad de su convento, referido a usted. Me gustaría que la leyera, para mí es importante si la lee. ¿Sería tan amable? ¿Es idea de la doctora? No. Ambos. Insisto. Usted sabe el dolor que me causó esa carta. Sí, pero creo que es necesario. ¿Servirá aunque sea para la reflexión de la doctora Javi? Creo que sí. Aquí tiene. Primero de febrero de 1868. El arzobispo de Praga ha determinado que los fondos del monasterio para la construcción de un invernáculo han sido usados para apoyar un proyecto de investigación acerca de los guisantes de Gregor Mendel, un miembro de su orden, que pueden reflejar los efectos del estudio de la ciencia sobre el llamado espiritual del monasterio. Como consecuencia, hemos abierto una investigación para determinar el valor e impacto de este trabajo de dos maneras: la revisión por pares y una evaluación de cuántas veces fue citado el mismo. Nosotros enviamos el trabajo de Mendel titulado Experimentos en hibridación de plantas, publicado en las actas de la Sociedad de Ciencias de Brunn en 1866, al eminente profesor de botánica Carl von Nägeli, quien nos informó que él ya había recibido correspondencia de Mendel sobre este tema. El profesor Nägeli no estaba impresionado con la investigación, aunque admitió que no disponía del tiempo suficiente para leer el documento entero. Él sugirió que Mendel debe dejar de trabajar con las plantas hortícolas y dedicarse a investigar Hieracium, una especie botánica pura. Asimismo, nosotros evaluamos la significancia del trabajo de la arveja a través de un análisis de citas del mismo durante 2 años y encontramos que el factor derivado del número de citas del trabajo por otros científicos tenía valor 0. Nunca se ha citado en absoluto. Nosotros concluimos que la falta de citas confirma la opinión del profesor Nägeli. En vista del pobre informe de revisión y el bajo factor de impacto, sugerimos que Mendel cese toda investigación en ese área e instamos fuertemente al padre Mendel a que encuentre un mejor uso de su tiempo y se dedique a la administración. Tú nunca nos hablaste de esta carta.
¿Para qué iba a hacerlo, Teresia? Si ya estaba sentenciado por un juez llamado factor de impacto. Por favor, prosigamos. Padre Mendel, usted se convierte en abad en 1868. Así es. Estoy en lo cierto, ¿no? Pocos meses después de esta aciaga carta fui nombrado abad del monasterio de Saint Thomas y tuve aún menos tiempo para dedicarme a mis investigaciones. Creo que esa fue mi verdadera condena. ¿Quiere preguntar algo en especial, doctora? Sí. ¿Qué otras ciencias le interesaron, padre Mendel? Otras ciencias. Tuve gran interés por estudiar la reproducción artificial de las abejas. Yo tenía una jaula de 4 metros de largo por 4 metros de ancho de tejido, donde realizaba cruzamiento entre distintas variedades a fin de obtener diferentes híbridos. En 1877 llegué a obtener 36 colmenas. Interesante. Además hizo estudios referidos a su propia genealogía, ¿o no? Sí, también, doctor. Algunos estudios sobre caracteres como la calvicie, entre otros. La calvicie para usted, doctor. Especial. Yo realicé estos estudios en mis padres, en mis abuelos, en mis tatarabuelos. Pero, doctor, yo debo ir al jardín a ver mis arvejillas. ¿Podemos finalizar esto? Por mí sí, no sé qué dirá la doctora. ¿Está de acuerdo? Bueno, creo que es hora de que el mundo lo reconozca por fin. Puede retirarse. Gregor Johann Mendel murió en la mañana del 6 de enero de 1884 en Brunn, a los 62 años, y fue enterrado 3 días después en la sección reservada a los hermanos de la abadía de Saint Thomas, en el cementerio público. Se celebró una misa requiem en su honor en la iglesia de la abadía y la música fue conducida por su antiguo alumno de coro de la abadía, Leos Janáček, quien sería un célebre compositor de música checa. Sus trabajos personales, sus notas y los apuntes de sus experimentos se quemaron en la colina detrás del convento. Algunos eruditos científicos consideran el trabajo de Mendel uno de los 3 más significativos y famosos en la historia de la biología. Los otros 2 son el trabajo de Darwin y Wallace acerca de la evolución por medio de la selección natural, enviado a la Sociedad Linneana en 1858, y la nota de Crick y Watson sobre la estructura del ADN, publicada en 1953 en la revista Nature. Ambos trabajos fueron reconocidos casi inmediatamente por la comunidad científica, mientras que la genial contribución de Mendel fue tomada con escepticismo en los círculos científicos y filosóficos de la época, y su trabajo fue olvidado para ser redescubierto 34 años después por Hugo de Vries, holandés, y Carlos Correns, alemán, quienes encontraron el trabajo de Mendel y proclamaron su importancia. Inmediatamente las conclusiones del monje empezaron a ser confirmadas y ampliadas mediante experimentos llevados a cabo en varias partes del mundo y en muchas clases de animales y de plantas. Así nació el campo de la genética y Mendel fue considerado su padre fundador, y las leyes fundamentales de la herencia recibieron su nombre. Está sólida, tiene un patrimonio importante, de unas pocas sociedades que
tiene sede propia. Somos 500 socios reales que pagan, como ya me conocen. Muy pocos deben otros años. Son 13 solamente que deben en 2018. Como para llevar las cuentas. Y también nos vamos, habiendo iniciado el trámite ya hace 2 meses ante el INPI, en el registro de la propiedad intelectual, de la propiedad de patentes, el nombre SAG, SAG, Sociedad Argentina de Genética, su logo que lleva en la nueva bandera que hemos hecho, que está colgada allí y que te entregamos para que esté en la sede. La tenemos aquí para mostrarla, que ha cambiado su color, ajustándonos un poco al color. Y ya tenemos el hecho de haber presentado ya la documentación. El tiempo es más o menos de 10 a 12 meses que tarda, pero ya está registrado SAG, el logo, y de esa manera nos permite, y la página, por supuesto, eso lo seguimos manteniendo. De esa manera estamos asegurados en tener la sigla SAG, que cuando ustedes entran en Google van a ver que hay muchas SAG. Así que estamos asegurados. Y por supuesto que esto, con el cambio de autoridad también, estrenamos la nueva página de la sociedad, ajustándola a los nuevos tiempos para los próximos décadas que vengan, y que aquí los jóvenes que están van a ser seguramente los conductores de ello. Así que a partir de la semana que viene van a empezar a ver el nuevo formato de la página web, adecuada a los tiempos modernos. Y como a veces las palabras se las lleva el viento y la gente se olvida, y como saben que yo siempre repito la frase de Cicerón y de Cervantes, que me lo enseñó mi profesor de historia en el secundario y que me quedó grabado hace muchísimos años, se imaginarán. Dice que la historia es maestra de la vida y madre de la verdad. Así que entregamos una placa con los 50 años para que esté en la sede en representación de todo lo que son los socios de la sociedad, que representa el 50 aniversario, la comisión directiva actual y todo el consejo asesor que nos representa. Así que espero que les haya gustado. Los invito a partir de ahora. Las palabras de cierre van a estar a cargo de la doctora. ¿Ustedes se imaginan que es muy difícil poder decir una palabra después de todo lo que ha hecho Juan Carlos, que les digo, tiene una capacidad de trabajo, está siempre de buen humor, es absolutamente una locomotora y encima una excelente persona? Así que es muy difícil expresar que estos 2 años han sido absolutamente inolvidables como integrante de la SAC. Y por ahí muchos de ustedes dicen, ¿cómo me gustaría estar en el lugar de Ángela? Pero créanme que a mí me gustaría estar en el lugar de ustedes, porque es tan difícil poder seguir todas las acciones que inició Juan, que estoy comprometida y nerviosa. Yo espero estar a la altura de las circunstancias, pero tengo excelentes integrantes en la comisión, que como estoy nerviosa no los voy a nombrar porque si me olvido de alguno me muero. Pero bueno, si me ayudas, ¿los nombramos? Tenemos como vicepresidente, se van parando porque así los van conociendo. María de las Mercedes Echeverría, que yo la vi. Lucía. ¿Vino? Sí. Ah, sí, sí. El secretario Pablo Mele. La tesorera Carmen Matalín. La
Y la fundia, ustedes saben que no voy a contar. Agustina. Me acordó el apellido. Agustina Castro. Ana Olfi, que sigue con nosotros, que va a estar divinamente bien. Soledad Zureta. Pedro Ranieri, que no lo dejamos ir tampoco, no sé dónde está, pero... Y Mapi Hidalgo. Gracias, disculpen, pero bueno, como me iba a tranquilizar un poco con el traguito, ahora me hizo dar de vuelta, me puse todavía más nerviosa. Pero bueno, yo les agradezco mucho a toda la gente que participó de este acto, que les aseguro fue absoluto trabajo de Juan Carlos. No sé cuánto tiempo te ha llevado organizar todo esto, porque el acto de los actores, porque son actores, fue realmente una sorpresa. No sé si alguno lo sabía, para mí fue una sorpresa. Y bueno, es así, es mago, es todo. Yo te agradezco muchísimo todo lo que me has enseñado y espero poder estar al nivel de todo lo que dejaste, y yo sé que con toda la comisión lo vamos a lograr. Gracias, Juan. Bueno, mi nombre es Juan Vilardi, yo soy doctor en ciencias biológicas y me he dedicado todos mis años de investigador en el área de la genética, y bastante joven empecé, digamos, me asocié a la sociedad, fui parte, digamos, de todo este grupo de amigos que constituyen la sociedad. Y he tenido la oportunidad y la honra de ser presidente de la Sociedad de Genética en el año 2004, donde, bueno, Juan Carlos Salerno fue en ese momento tesorero de la sociedad, o sea, siempre tuvo un compromiso muy grande con la sociedad. Mi nombre es Alberto Sergio Fenocchio, soy natural de la provincia de Misiones, y en la provincia de Misiones fue creada a partir de 1975 la primera licenciatura en genética, o sea, un título de grado en genética en el país. Pero en 1977, el profesor Beltrami y los que éramos sus alumnos en ese momento, organizamos el Congreso Argentino de Genética de 1977 en Posadas, Misiones. Hoy yo estoy recibiendo esta medalla, pero la estoy recibiendo no en nombre propio, sino que estoy como representante del decano. Pero quiero también resaltar que la calidad de socio cooperador de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones se estableció durante el decanato del doctor Dardo Martín, que es también licenciado en genética. Porque allí se instalaron diversos grupos y se trabaja tanto en citogenética animal, vegetal y humana. Entonces tenemos a Julio Daviña y Ana Onfi aquí de la parte de genética, de citogenética vegetal, el doctor Martías y yo personalmente también, que actúo tanto en la parte de citogenética animal como de citogenética humana. Mi nombre es Liliana Amelia Picardi y yo me dedico a la genética cuantitativa, al mejoramiento vegetal y animal.
Y bueno, pertenezco a la Sociedad Argentina de Genética desde casi sus orígenes. No soy fundadora, como dice, era becaria en esa época, pero la Sociedad Argentina me brindó un marco para poder interpretar todas las áreas de la genética. Pues cuando yo era joven y becaria, podía asistir simultáneamente a distintos tópicos, tanto a la genética humana, como a la genética microbiana o a la genética de aplicaciones al medio ambiente. Entonces todo eso me permitió tener un panorama de lo que es la genética y qué valor tiene insertarse en una disciplina que presenta tanta diversidad y variabilidad. Mi acción dentro de la sociedad, además de asistir a los congresos y esas cosas, porque en un momento fui integrante de la comisión directiva como vicepresidente de Rubicec, y después volví en la función de la comisión directiva en el 97 en el Congreso de Tucumán, donde fui elegido presidente. Yo tengo un paso bastante largo en la sociedad. Mi primer intento, aún no siendo socio, fue asistir a un congreso que fue el de Ushuaia, porque me entusiasmó por el hecho de ir a Ushuaia, porque estaba en Corrientes y ya había terminado mi primer trabajito donde había hecho unos recuentos cromosómicos, una cosa así. El vínculo con la sociedad se generó también a través de ese interés que tenía el creador de la carrera, insisto, el profesor Mario Rubén Beltrami, que en 1970, creo que es exactamente, se hizo el Congreso Argentino de Genética en Ushuaia. Y entonces me anoté, pero la posibilidad de ir a Ushuaia dependía de la capacidad del avión de la Fuerza Aérea que iba a llevar a la gente, y entonces hubo que seleccionar. Como yo todavía no era socio, y me iba a ser socio en ese acto de ese congreso, me quedé afuera y no pude ir. Anécdotas, tenemos miles de anécdotas que podríamos contar, pero algunas de ellas, por ejemplo, viajar desde Misiones a Mendoza con un grupo de estudiantes en ómnibus que no tenían asientos reclinables para ir a asistir a un congreso. Ir a asistir a un congreso en Vaquerías, Córdoba, por ejemplo. Ir a Vaquerías, Córdoba, la mayoría de los estudiantes de esa época eran de la región, de Misiones y la región. No tenían recursos suficientes, entonces íbamos a los congresos y parábamos en carpas. Entonces imagínense ustedes la voluntad, la gana que había y la garra que ponía la gente como para que se pudieran hacer este tipo de actividades. Después hubo todo un problema porque hubo una nevada muy grande, no podía salir al avión, la gente se quedó más tiempo del previsto, bueno, todas esas cosas. Pero a mí me significó, ese fue mi primer paso en la sociedad, porque al regreso de ese congreso, yo de la gente que fue al congreso, yo me asocié y de ahí empecé mi paso, bueno, después. Pero hemos pasado épocas bastante difíciles, altibajos, problemas a veces económicos, dificultades para organizar los congresos. Pero lo que quisiera decirles es que tomemos la perspectiva de 1975 ahora. Nuestro país pasó por diversas situaciones caóticas. Tuvo dentro de la Sociedad Argentina de Genética, de sus socios de aquella época, muchas personas que creyeron en esa idea. Y además es otra, si me permiten, es algo maravilloso. Yo soy una fanática de la genética y de la investigación, porque haber visto cómo crece el conocimiento, desde que uno no conocía las primarias cosas del ADN y demás, a ver lo que se puede hacer hoy en día y lo que el mejoramiento vegetal y animal se apoya en la genética.
No tiene nada que ver con la difusión periodística, es otra cosa, es más profunda, es empezar a pensar en principios éticos, en ver cómo se desarrollan las nuevas tecnologías y el papel que va a tener el científico. Eso, bueno, para mí es muy enriquecedor, es decir, a mí me sigue aportando la Sociedad de Genética desde muchos aspectos, no solo el afectivo, el científico, sino que me da un elemento para incorporar a gente nueva y viva lo mismo que yo pude vivir. También me permitió incorporar a la gente que trabaja conmigo. Ellos a su vez tienen un ámbito de discusión de sus temas que no existiera una sociedad científica de este nivel, no tendrían posibilidad de mostrarlo. Es decir, es difícil para un joven incorporarse a la ciencia yendo a congresos internacionales, latinoamericanos, con cuotas altísimas. Entonces, la sociedad favorece que los jóvenes tengan un ámbito de discusión. Entre las personas que hoy estaban presentes aquí, tenemos a alguien que desde también, antes inclusive de la creación de la carrera, estaba pendiente de su creación y de que se asociara con algún aspecto de la genética humana, y ese señor es el doctor Gado, que dio una conferencia hoy, y él promovió muchísimo la creación de un laboratorio de citogenética y genética humana en la provincia de Misiones, y mantuvo una larga relación epistolar con el profesor Beltrami, creador de la carrera, hasta que finalmente pudo empezar a funcionar ese laboratorio. De esa manera puedo decir que el INTA Castelar, a través del doctor Fabret, el doctor Bianchi, el doctor Duluth, la esposa del doctor Bianchi, Marta Bianchi, la doctora Vidal Rioja, abrieron las puertas del INVICE. Entonces hubieron realmente personas que se jugaron en estas regiones del país como para que tuviera éxito esa carrera, que por otro lado, insisto, tenía mucha gente en contra, mucha gente y muchos organismos en contra. También a mí me tocó una gran suerte, que es de tener una comisión directiva donde estaba como vicepresidente Juan Carlos, que me apoyó muchísimo. Además, te digo, desde esperarme en el aeroparque cuando llegaba desde Corrientes para llevarme a la reunión, a buscar una sede, porque para los que veníamos del interior, ir a Castelar era una cuestión complicada. Finalmente invertimos eso, pagamos $30.000 por un departamento que no es muy grande, pero que es funcional para una sociedad que básicamente hoy día se hace más funcional porque los archivos son mucho más chicos. Se achican los archivos con el uso digital de la documentación o la nube. Como te digo, para nosotros es una gran alegría que la institución, digamos, la Sociedad de Genética, se haya mantenido a lo largo del tiempo. Bueno, que me alegra mucho haber estado en esta ocasión, porque realmente 50 años es un periodo muy largo donde, bueno, las personas nos vamos, vamos envejeciendo, pero las sociedades van creciendo con el tiempo. Pero se renueva y uno ve, que siguen los jóvenes y que uno les puede transmitir el entusiasmo por la sociedad, por todas las actividades que se desarrollan.